presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Dios los cubra y llene de bendiciones. Tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. En los próximos días celebramos el Día del Niño. El Día del Niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo, en que se efectúan actividades para la promoción del bienestar y los derechos de los niños. Esta efeméride es observada en diferentes fechas dependiendo de cada país. La ONU lo celebra el 20 de noviembre de cada año con el nombre de Día Universal del Niño. En 1925, el Día Universal del Niño fue proclamado por primera vez en Ginebra, cambiándolo al 1 de junio en la mayoría de los países. En este día vamos a reflexionar qué nos dice la Biblia con respecto al trato a los niños. Y te invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impedáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que todo el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vemos que Jesús tiene un trato preferencial hacia los niños, que Jesús presenta un amor hacia los niños y pone como requisito transformarnos en niños para entrar al reino de los cielos, tener esa humildad que tiene un niño, tener ese amor hacia los demás que tienen los niños, tener esa inocencia que tanta falta le hace a nuestro mundo. Pero nuestro texto nos empieza diciendo que le presentaban los niños a Jesús para que los tocase. Y nosotros el día de hoy quisiéramos presentarle a nuestros niños a Jesús. Más allá de las relaciones, que nuestros niños puedan acercarse a Jesús. Y quizás tú me preguntes, ¿cómo se puede hacer esto? Y la Biblia nos lo responde. Te invito a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino,
y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros tenemos ese privilegio de llevar a nuestros hijos a Jesús cuando le enseñamos a amar a Dios. Nos preocupamos por su bienestar físico, sí, por su salud, por sus vacunas, por sus alimentos, por su ropa, por darle el mejor estudio dependiendo de nuestras posibilidades. Pero nos olvidamos muchas veces de lo más importante. La Biblia nos dice que nosotros los que somos padres tenemos que enseñarle a nuestros niños a amar a Dios, enseñarle a nuestros niños la palabra del Señor. Queremos nosotros imponer esta obligación a la escuela, al colegio, a la iglesia, cuando este deber de llevar los niños a Jesús le corresponde a los padres. Y muchos dirán, pastor, yo no conozco la Biblia, ¿cómo lo puedo llevar a Dios? Mi querido hermano, el primer deber de un padre es acercarse a Dios. El día de hoy nos quejamos del embarazo adolescente, de que tenemos hijos que consumen droga, alcohol a muy temprana edad. Pero la responsabilidad no es de ellos, es de nosotros los padres, porque no le hemos enseñado la palabra del Señor. Queremos llevar a nuestros hijos a Jesús. Enséñele a amar a Dios, enséñele la Biblia. Cuando nosotros nos oponemos a Jesús, cuando no le enseñamos a nuestros hijos, nuestro texto nos dice que Jesús se indignó. Imagínese que por nuestra negligencia Jesús lo tengamos de enemigo, esté indignado con nosotros. Porque quizás seamos padres responsables, pero no los hemos llevado a nuestros niños a Jesús. Y esto va a provocar su indignación. El día de hoy, en el siglo XXI, en nuestra ciudad y en nuestro país, vemos una juventud, una adolescencia y una niñez que avanza por casos muy lamentables, muy tristes. Sicariato, niños asesinando desde muy temprana edad. Niñas y niños practicando el sexo desde muy temprana edad. Niños y niñas que le faltan el respeto a sus padres, a sus mayores. Entonces vemos que esto provoca la indignación de Jesús. Pero la indignación de Jesús no es contra estos niños, contra estos jóvenes, es contra los padres que no hemos enseñado la palabra de Dios a nuestros hijos. No hay temor del Señor, no hay amor a Dios, mis queridos hermanos. Entonces debemos llevar a Jesús a nuestros niños para evitar su indignación. Y no solo con carácter personal. En nuestro país hay muchos intentos de legitimar leyes injustas que atenten contra la niñez. El 12 de junio del 2019, el Ecuador le dijo sí al matrimonio civil igualitario y los activistas de la comunidad LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexo, consideran importante marcar esta fecha en el calendario de avance de los derechos humanos. Este mismo grupo que consiguió en junio del 2019 casarse, quiere adoptar y está luchando por adoptar hijos, y lo más probable es que lo consiga, ya que tienen un matrimonio reconocido por la ley. ¿Qué sucede con hijos que son adoptados por parejas de homosexuales? ¿Ellos les van a enseñar el temor de Dios? No. ¿Ellos les van a enseñar la Biblia? No, porque está contraria a sus inclinaciones. Entonces vemos que estamos provocando la indignación de Dios. Sabemos, mis queridos hermanos, que esta lucha para este grupo minoritario sigue. ¿Qué va a pasar? El día de hoy nosotros pedimos clemencia y misericordia a Dios por los muertos por el COVID. Pedimos misericordia a Dios por nuestros nuevos gobernantes. Pedimos misericordia a Dios por la clase médica, por las personas que trabajan en los hospitales, que están ofrendando su vida por la sociedad. Y le estamos dando a Dios la espalda. Y no solo eso. Hace poco se quiso aprobar el Código Orgánico de la Salud y el Congreso Nacional, en segunda discusión, envió al presidente de la República la aprobación de la realización de procedimientos de asignación de sexos en personas que han alcanzado la pubertad. Gracias a Dios esto no se aprobó, pero estos grupos siguen luchando por la aprobación de estas leyes. Quiere decir que un joven de 11, 12 años puede pedirle al Estado que le haga una operación de cambio de sexo.
¿Usted cree que un joven que no sabe lo que quiere de la vida puede determinar cambios tan profundos? Definitivamente estamos provocando la indignación de Jesús. Somos una sociedad sin moral, una sociedad que va tras la depravación sexual. Tenemos leyes que aprueban el consumo de drogas por personas, por niños, y vemos jovencitos por la calle, sucios, con mal olor, consumiendo drogas, y son derechos. Vemos niños, vemos jóvenes que van en una vida disoluta tras la delincuencia, porque no respetan a sus padres, no respetan a los mayores, no respetan a sus maestros. Se dice que las leyes en educación han mejorado. ¡Cuánta mentira! El día de hoy no se respeta a los maestros. So pretexto de maltrato psicológico, tenemos una juventud que amenaza, que quiere someter a los maestros. Una juventud que cada día está menos preparada en la parte académica. Las pruebas para ingresar a la universidad en nuestro país tienen un resultado desastroso. Y cuando estamos en las evaluaciones internacionales, la educación en nuestro país cada día va para peor. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me escuchan, debemos entender que no se va a avanzar en la sociedad si no hay respeto. Los maestros son personas muy sacrificadas, que más allá de lo que le pueda dar el Estado o la institución que trabaja, dan su esfuerzo y sus conocimientos para que los niños y jóvenes aprendan. En la pandemia del siglo XXI, los maestros están comprando sus propias computadoras, están preparando sus clases, comprando un mejor internet para que nuestros hijos aprendan, pero no se los respetan, ni presencialmente ni de manera virtual. Entonces vemos que todas estas cosas que están sucediendo provocan la indignación de Jesús, porque cada día hay una brecha grande que se separa de Jesús y los niños, de Jesús y la comunidad. Entonces vemos que muchas personas que hoy día están pidiendo misericordia deben entender que está Jesús indignado contra ellos. Porque Jesús quiere que los niños vayan hacia Él y que no se lo impidan. Pero el día de hoy, padres, madres, familiares y la sociedad mismo está impidiendo que los niños vengan a Jesús. Veamos Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora tenemos la respuesta. ¿Por qué nuestra sociedad va de mal en peor? No hay educación, no hay cultura, ni siquiera hay temor de Dios. Mis queridos jóvenes que me escuchan, yo los invito a que busquen la palabra del Señor. No solo cuando tienes un familiar enfermo, cuando tienes a tu padre o tu madre en el lecho del hospital, o cuando no hay trabajo, sino que cada día te alimentes de la palabra del Dios. Definitivamente, para el mundo ateo, esta pandemia nos ha enseñado que existe un Dios, que Él es real y que Él escucha a un pueblo que lo busca con un corazón constricto y humillado. Humillémonos ante Dios, reconozcamos que hemos pecado, que hemos obrado mal como personas y como sociedad, e instruyamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros sobrinos en los caminos de Dios. Y tú, niño y joven que me escuchas, estás a tiempo. ¿Qué consecuencia vas a sacar de la droga, del alcohol, del embarazo adolescente? ¿Vas a obtener profesión si consumes eso? ¿Vas a tener un bienestar para tus padres o para la descendencia que Dios te dé? No, vas a destruir tu vida. Hoy en día puedes poner tu vida en las manos de Jesús. Instrúyete en los caminos de Dios. Te invito a leer la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Debemos entender, mis queridos hermanos, que muchas veces no tenemos tacto para tratar a nuestros hijos y lo hacemos pasar vergüenza. Si su hijo comete un error, corríjalo en privado. Ningún hijo es perfecto, pero usted debe llamarle la atención en privado. Pero si su hijo tiene aciertos en su vida, felicítelo en público. Si usted no lo hace así, está provocando ira y resentimiento en el corazón de su hijo. También nos dice la palabra del Señor
criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces nosotros pensamos que criarlos en disciplina es meterles golpe por todo, y eso es error. Disciplina habla de una estructura parecida a la estructura militar, donde todos deben seguir horarios. No es posible que nuestros hijos salgan a la calle y no sepamos dónde. No es posible que entren a cualquier hora, que tengan tufo alcohol o que anden consumiendo sustancias prohibidas. No es posible que nuestros hijos metan parejas sexuales a nuestro hogar. Debemos criarlos en disciplina, debe respetarse la casa. Y mientras su hijo, su hija, viva en el techo que usted le provee, debe respetarse las reglas que usted ponga, amonestándolo conforme a la palabra del Señor. Cuando usted enseña a los niños el camino de Dios, amar a Dios, enseñar la Biblia, cuando usted no provoca ira a sus hijos, sino que los cría en disciplina y en el temor de Dios, Jesús va a bendecir a sus hijos. Te invito a leer Marcos capítulo 10, versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es tu decisión. Hoy día que el mundo recuerda el Día del Niño, tú quieres que Jesús bendiga a tu hijo. Yo te invito, en el nombre de Jesús, que lo hagas. Enséñale a tu hijo la palabra de nuestro Dios. Enséñale a amar a nuestro Dios, a que sea responsable, respetuoso. Críalo en disciplina y amonestación del Señor y tendrá la bendición de Jesús. Dios los bendiga y adelante en Cristo. Dios te bendiga, protección te